Egunon, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Venimos hoy a presentar los dos últimos fichajes, que son Edu Expósito y Quique González, dos jugadores que vienen del Deportivo de La Coruña y la temporada pasada destacaron y estuvieron muy cerquita de conseguir el ascenso a primera. Lamentablemente no lo pudieron lograr, pero bueno, dos buenos jugadores. Expósito, centrocampista catalán de 22 años, que ha firmado con nosotros para las próximas 5 temporadas, hasta junio del 2024. Bueno, le hemos visto entrenando y creo que ha demostrado su buena calidad. Esperemos que nos dé alegrías y que se sienta satisfecho y encantado de estar aquí. Por lo menos haremos lo posible para que te sientas como en tu propia casa, y me consta que los compañeros también te han recibido con los brazos abiertos. Tienes ahora unos días en Austria para la convivencia, que seguro que lo vas a pasar bien. Muchísimas gracias y bienvenido. Y tenemos también a Quique González, delantero vallisoletano de 29 años, que también ha firmado con nosotros para 5 temporadas. Ha anotado 17 goles la pasada temporada y alguno de ellos espectacular. Espero de verdad que nos dé muchísimas alegrías, que nos ayude a conseguir nuestro objetivo de la permanencia para poder conseguir una 7ª temporada en Primera División. Bienvenido, Quique, y te digo lo mismo. Espero realmente que puedas disfrutar con nosotros como nosotros contigo y que aportes y nos ayudes a conseguir nuestros objetivos. Bienvenido. Muchas gracias. Fran. Mila esker. Bueno, agradecer y sobre todo hablar de un aspecto que a mí me parece muy importante, ¿no?, en la presentación de Edu y de Quique, que son dos jugadores que estaban muy marcados en la Sociedad Deportiva Eibar para ser las dos opciones que queríamos, tanto la de Edu en la posición de centrocampista como la de Quique en la posición de punta. Yo creo que hay que agradecer al Depor y sobre todo por un aspecto muy importante para mí. Después de no lograr el ascenso cuando lo han tenido en la mano y ver que de allí a una semana el Eibar estaba trabajando en la posibilidad de contratar a los dos chicos, pues han sido negociaciones en una buena sintonía, obviamente defendiendo cada uno la parte que entendía. Yo creo que Carmelo, para mí por lo menos, merece una felicitación, y el presidente Paco también, porque han entendido el interés del Eibar por ambos, a pesar del disgusto que tienen de no haber subido y que era reciente, y sí me gustaría que eso estuviera presente, ¿no? Por lo menos el agradecimiento por parte de la Sociedad Deportiva Eibar al Depor, y tanto acá al presidente Paco como a Carmelo, ¿no? Dos chicos muy valorados. De hecho, Edu, pues hemos estado viendo prácticamente toda la segunda vuelta de él, diferentes personas de la Secretaría Técnica. Era el jugador marcado, el jugador que queríamos. Entiendo que presente y futuro, chico del 96, rejuvenecemos la plantilla, la posición de pivotes, y un chico con el que tenemos mucha fe, ¿no? A partir de ahí, como ya sé que va a haber alguna pregunta, yo ya me adelanto. No es el sustituto de Joan Jordan, es Edu Expósito. Joan Jordan está en el Sevilla, hay que agradecerle lo que ha hecho en el Eibar, pero aquí no vamos a hacer comparativas con otros. Es Edu Expósito con sus aspectos positivos, con su forma de jugar, que entendemos que se adapta a lo que necesitamos. El míster también, en cuanto le dijimos, enseguida dijo de trabajar duro para ello, y aquí lo tenemos, y yo creo que es una gran noticia. Estoy hablando de Edu en primer lugar porque es la primera adquisición que hicimos y un poco por orden de llegada, ¿no? El caso de Quique, pues incluso conocido por José Luis Mendilibar, ¿no?, que ya lo tuvo ya en el Valladolid, ya tuvo alguna pretemporada con él,
y eso también nos ha dado un dato importante del conocimiento que teníamos, sobre todo de la persona, ¿no? Quique, obviamente, no voy a descubrir yo quién es Quique, porque ahí están sus datos, su trayectoria en segunda división, sus goles, su adaptación a diferentes equipos, y entendemos que es un jugador importante para nosotros, un jugador que entendemos tiene una buena edad, obviamente es 6 años mayor que Edu, pero tiene una buena edad y hemos dado un paso importante porque creemos en él, un contrato de larga duración. No es fácil tener un delantero del perfil de él asequible para el Eibar, y un jugador que se le conocía desde hace ya un tiempo importante, ¿no? Diferente a los puntas que tenemos, que es algo importante para nosotros, adaptación y rendimiento inmediato, conocimiento de José Luis desde ya la época anterior, y que estamos contentos porque ellos también han dado un paso para venir al Eibar, teniendo opciones como podían tener de otros clubs. Les ha convencido el proyecto del Eibar y hay que agradecerles a ellos, obviamente, porque si no, no sería posible, y también a sus agentes, ¿no? A partir de ahí los protagonistas son ellos, yo no tengo mucho más que decir. Bueno, bienvenidos a los dos. Curiosamente venís del mismo equipo. ¿Hasta qué punto puede ser eso bueno para vosotros, el poder venir en ese pack? Venís ya con un conocimiento mutuo. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Maya, a Fran, bueno, a la gente que ha hecho posible que hoy esté aquí, y también, segundo, dar gracias al Depor, a Carmelo, a su presidente, por cómo se han portado conmigo, y nada, respecto a lo que dices tú, pues yo con Edu tengo una relación muy buena. El grupo que había en Coruña era espectacular, pero bueno, siempre te suele llevar mejor con unos que con otros, y bueno, pues para mí que esté Edu conmigo aquí pues es importante, y obviamente le deseo lo mejor. Ciertamente en tu caso esa oportunidad de primera división te llega ya con mucha experiencia a tus espaldas. Supongo que en tu caso sería muy importante el recibir la llamada de un equipo de primera división, ¿no? Sí, por supuesto, lo que dices tú, tengo ya 29 años, pero me encuentro muy bien. A veces llegas en línea recta, a veces llegas pues bueno, dando curvas por circunstancias del fútbol, de la vida, y muy feliz de llegar donde he llegado. Han apostado muy fuerte por mí, agradecer esa confianza porque para uno es muy importante, y bueno, ya te digo, he llegado hasta aquí currándomelo temporada tras temporada, y ya te digo, con mucha ilusión y muchas ganas de demostrar mi fútbol, mi valía, y porque el Eibar ha confiado en mí, y a por ello. Edu, y en tu caso un jugador joven con mucha proyección, ¿qué te empujó a aceptar la oferta del Eibar? Porque supongo que tendrías alguna otra también más por ahí. Pues bueno, primero dar las gracias a todos los integrantes de la Secretaría Técnica, la presidenta, porque hoy esté aquí, ¿no? Que ahora pues bueno, haya firmado este contrato, ¿no? Que voy a estar ligado al club 5 años, y muy agradecido porque esto sea posible. Pues bueno, desde que la primera vez que me llamó mi agente me dijo que el Eibar estaba interesado en mí, yo creo que ya no escuché nada más. Yo creo que es un club muy serio, son una gran familia, porque he escuchado muchas cosas, ya me han comentado cómo es esto, y la verdad que es lo que quería. Desde el principio ya con mi familia que habíamos hablado esto, y es lo que quería desde un principio. Para un jugador como tú, dar el salto con 22 años a primera, supongo que tendrás muchas ganas de seguir creciendo y consolidarte en esa máxima categoría, ¿no? Sí, así es. Ya tengo ganas ya he comenzado a entrenar, ahora tengo ganas de poder competir en más partidos para demostrar un poco el jugador que soy, y nada, ya con ganas de que empiece todo. Edu, en tu caso, como comentaba Fran, Quique, ya conoces a Mendy. ¿También eso te ayudó a la hora de tomar la decisión de venir? Porque es un entrenador peculiar, digamos. Bueno, peculiar, pero desde luego que saca rendimiento máximo individualmente y colectivamente, que eso es lo importante. Yo ya te digo, le conozco coincide que mi primera pretemporada como profesional fue en Valladolid, y la verdad que tengo muy buen recuerdo de todo un poco,
Y nada, ya te digo, muchas ganas, mucha ilusión de volver a entrenar con él, con los compañeros y primero ponerse a tope para luego iniciar la temporada de la mejor manera posible. Bienvenidos a los dos. Quique, tú ya conocías a Mendy, Edu, tú no. ¿Cómo ha sido la primera conversación con el nuevo míster? Pues bueno, muy bien, la verdad que hemos estado hablando, que me ha dado la bienvenida, que pues bueno, que ahora trabajaremos duro, que me va a apretar mucho y bueno, pues con ganas de seguir entrenando y aprendiendo. ¿Qué expectativas os marcáis a nivel personal, a nivel colectivo? Bueno, no hay que volverse locos. Hacer lo que venimos haciendo temporada tras temporada, prometer mucho trabajo porque eso es innegociable y bueno, pues ahí a partir de ahí demostrar tu fútbol. No tienes que volverte loco ni querer hacer más de lo que sabes. A mí bien en mi caso es donde me ha llevado a estar hoy y ya te digo, trabajo diario y a demostrar tu fútbol. Pues yo lo primero conseguir la permanencia como grupo, o sea, como grupal diría primero la permanencia, lógicamente, y bueno, individualmente, pues bueno, seguir progresando un poco como futbolista. Sé que soy joven, pero bueno, no me voy a asustar a nada y voy a intentar crecer más todavía. Ya la última por mi parte. ¿Cómo ha sido este verano, estos días de vacaciones, después del palo duro que supuso para vosotros ese no ascenso del Depor? Sí, verano un poco atípico, pues bueno, porque juegas un playoff, acabas más tarde, en primera división ya se había acabado hace bastante tiempo, pero bueno, atípico, pero desde luego que muy bonito, porque bueno, que venga un equipo de primera división como el Eibar, mostrándote la confianza que están demostrando, pues para mí desde luego que es muy gratificante y bueno, pues ya te digo, con 29 años que tengo, volver a la primera división pues es algo muy bonito. Edu, ayer debutaste, ¿qué tal los primeros minutos con el equipo? Bien, la verdad que me sentí muy cómodo, los compañeros me lo hicieron mucho más fácil y bueno, cogiendo ritmo para lo que viene. Decía esta semana en Eco Bóveda, compañero tuyo en el Deportivo, que la pretemporada pasada llegaste un poco como el tapado de la plantilla del Depor. Al final, dijo él, de palabras textuales, fuiste, si no de lo mejorcito de segunda, ahí en el top. Darle las gracias a Eneco, un compañero de habitación. Y sí, la verdad que bueno, tenía muchas ganas el año pasado, como ahora está, de comenzar la pretemporada, porque bueno, venía del Fabril, me subía por la primera temporada con dorsal de primer equipo y tenía muchas ganas de demostrar. Quique, con ganas me imagino también muchísimas de hacer el primer gol tuyo en primera, ¿no? En primera división. Sí, al final yo soy delantero, vivo de eso, pero bueno, los goles no hay que obsesionarse, hay que mantener una línea de trabajo y a partir de ahí todo llega. Fran, te puedo preguntar a ti. ¿De Asier sabemos algo? ¿Hay alguna novedad? Se habla mucho del City, de que se queda, que tiene oferta de renovación, pero no acaba de romper la cosa, ¿no? Pues los grandes protagonistas de esta rueda de prensa son Edu y Quique. Yo entiendo que por respeto a Edu y a Quique, todo lo que no sea hablar de ellos no es el foro ni el momento, entiendo. Perfecto. Sí. Le ha faltado la interrogación. Hoy ha venido Dani de gallego, ya todo arreglado. Yo sí tiene que ver con lo de hoy. Has dicho que Quique es un jugador de un perfil diferente a los otros puntas que tiene el equipo. ¿En qué sentido? ¿Cómo le definirías? Yo le definiría más móvil, más de espacios, más de jugar a los espacios, de tener muy buenas valoraciones a nivel de alta intensidad, de repetir esfuerzos. Bueno, en ese sentido entiendo que nos da esa movilidad y esa verticalidad que nos puede venir bien en el estilo de juego nuestro y que sobre todo José Luis tenga diferentes alternativas en función de lo que él entienda, ¿no? Se ha adaptado también a poder jugar en banda, sobre todo en Osasuna. Posiblemente no sea el sitio donde más pueda rendir él, entiendo yo, aunque es algo en donde él se adapta, pero nosotros evidentemente hemos hecho un planteamiento de un jugador para jugar en punta y siendo diferente sobre todo en los matices que te apunto respecto a los otros tres jugadores que tenemos en esa posición.
Quique, ¿qué ha supuesto para ti la pasada temporada, esa cantidad de goles que has marcado después de esa temporada irregular que quizá en el aspecto goleador sobre todo pasaste en Osasuna? Pues te voy a repetir lo que he dicho antes. Los goles llegan partiendo de tu confianza, de una línea de trabajo estable, de que ese trabajo no dependa de circunstancias externas. Entonces, bueno, la temporada de Osasuna pues no se dio como uno quería, pero yo estaba tranquilo porque había hecho todo lo que tenía que hacer. Y bueno, pues siguiendo esa línea de trabajo, siguiendo esa constancia, siguiendo con esa confianza en uno mismo, pues el año pasado, fíjate, lo que cambia. Entonces, bueno, es así, esto es fútbol y no siempre vas a estar al 100%, pero ya te digo, lo más importante es uno mismo y bueno, lo que está externo, que no depende de ti, omitirlo y ya está. Bueno, y me vais a permitir preguntar en euskera, para que vayáis haciendo un poco de oído. Bueno, Fran, ze ematen digute bi jokalari hauek? Gaur desberdinak, bat zelai erdian, nahi genuen jokalaria lehenengo aukera, eta ez da izan erraza, baina bueno, Deporrek ere lagundu du pausoak ematen, da eskertu behar zaio baita ere behaiei, baloiarekin desberdintasuna, daukagun pivoteari buruz, etorkizuna baita ere adin honekoa, eta porteria bilatzen duna, ez duna jokatzen atzerutz, baizik eta aurrerutz, eta hori Jose Luisentzako ere garrantzitsua da. Jose Luisek ere esan genuenean bere aukera ikusi zuen, da esan zuen saiatu behar geha behar hartzen, da zentzu horretan, posik. Kike, heldutasun gehiago, 6 urte zarrago, baina iruditzen zaigu baita ere, adin honekoa inbertsio bat egin dugu, eta adin honekoa da, nahi eta ez izan hain gaztea, ez? Jokalari desberdina, mobilidade gehiago, aurrenutz gehiago doa, abiadura ere gehiago, adaptazioa ere badauka bandan jokatzukego aukera, misterak nahiko balu, nahi eta hori ez izan bere posizio egokiena, eta gola, trajektoria, beak esan duen bezala, askotan linea zuzena ez da esaten errazena iristeko lehenengo mailara, baina beak, kurba batzukin, baina iritsi da, ez? Eta, nik esango nuke jokalaria guretzako fizikoki ere, da balore fizikoak ere oso honekoa, eta adaptazioa dudagabe orain ematekoa. Quique, la competencia arriba en el Eibar ahora, conoces, me imagino, a todos, a Quique García, a Sergi, que está lesionado, lamentablemente, a Charles, ¿qué te parece? Bien, la competencia siempre es buena, lo que ha dicho Fran, es verdad que mi perfil es un poco diferente al suyo, pero bueno, a conocerles más aún si cabe, porque ya son jugadores contrastados en primera división y nada, a sumar mi fútbol, a aportar mi granito de arena y todos se verán beneficiados. Sí. Gracias.